¿Qué tal, queridos amigos? Entre las múltiples estupideces de nuestro sistema, sin duda alguna, una de las que llevan la delantera es este asunto de la intercampaña, o sea, del periodo entre campañas, de la precampaña que comenzó en noviembre y termina el 18 de enero, hasta la campaña que comenzará el 1 de marzo. Es decir, casi mes y medio de entre campañas. Parece nombre de restaurante o de bar o de antro. Pero, ¿qué sentido tiene todo esto? Llevamos más de 2 años del destape de las corcholatas que el señor López se dio el lujo de hacer para poner en el aparador a una serie de elementos que no tuvieron rasgos de liderazgo y que debieron ceder el paso a quien ya el presidente había designado desde mucho antes en su cerebro maquiavélico, la señora Sheinbaum. Y luego pues vino todo lo que ocurrió con Xochitl Gálvez. Quiso ir a Palacio Nacional a darse por enterada y además para tratar de corregirle la plana al presidente en su mañanera, y ese cierre de puertas la convirtió en un volcán que de repente emergió y que definitivamente le sirvió para que la oposición refrendara la fuerza que tomó el camino de Xochitl Gálvez hacia la presidencia de la República. Luego ha habido vaivenes, algunos bastante complejos, como el ocurrido en Coahuila, con el asunto de las alianzas entre el PAN y el PRI y de las canonjías que uno y otro reclaman a un gobernador que comienza su periodo creando un problema que no debió existir. Esto es un asunto que debemos examinar con cuidado, porque hay muchos esquiroles en la política nacional. Hay muchos que están desesperados por hacer el esquiroleo una cuestión institucional y que parece que rinde buenos frutos. Lo hace, por ejemplo, el candidato del Movimiento Ciudadano, bueno, el precandidato o el señalado o el ungido del Movimiento Ciudadano, pongan el nombre que quieran, el señor Jorge Álvarez Maínez, quien ya ha sido impugnada por una senadora del propio Movimiento Ciudadano. Su candidatura ha sido impugnada. Y esto nos revela que todos los partidos políticos, empezando con Morena, tienen divisiones al interior de sus dirigencias muy severo. Y todo por esta ráfaga de candidaturas de diputados, senadores, presidentes municipales, etcétera, 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 que están disputando terreno a terreno, como lo hacen los narcotraficantes en esto de la nueva mafia del poder, en la que por supuesto están incluidos no solo los sicarios del narco, sino también los sicarios de la política presidencial. Hay que ir ya definiendo quiénes han sido y quiénes son aquellos que desgraciadamente han desviado las políticas de México hacia escenarios verdaderamente vergonzosos. Uno de esos escenarios, sin duda alguna, tiene que ver con este asunto de las cosas que tienen que hacer, de las limitaciones a las que tienen que apegarse los precandidatos durante este periodo de intercampañas. ¿Qué estupidez es esta? O sea, ya los señores están definidos, ya hicieron su precampaña, ya recorrieron el país, ya nos llenaron la cabeza de sus discursos repetitivos, todos los candidatos o las candidatas. Y ahora quieren una pausa. ¿Una pausa para qué? No la van a tener. En lugar de salir a las plazas, van a tener sus actos en sus propios cuarteles, es decir, en las casas de cada partido. Como López Obrador, que ya no quiere baños de pueblo, pues se dirige a los cuarteles para dar sus mañaneras cuando está en el interior del país, en la provincia mexicana. No me gusta hablar del interior del país y de la provincia mexicana porque resulta como despectivo. Y a estas alturas,
pues lo que hagan en los estados de la República, ya ven lo que pasó en Coahuila, tienen un peso indiscutible, absolutamente indiscutible. Y no podemos soslayar que a veces las dirigencias estatales se vuelcan en contra de las dirigencias nacionales. Y esto lo estamos viendo ya con mayor frecuencia de la que habíamos acostumbrado. Es un revoltijo total la política nacional. La señora Claudia Sheinbaum parece que encontró en el conflicto en Coahuila su mayor tesoro, así como para explorar las pirámides de Teotihuacán, que dicen que abajo de ellas hay mercurio. No más falta que la tiren para sacar el mercurio, sería ya el colmo del absurdo, pero habrá quien lo piense, ¿eh? Como hay quienes me dicen que hay que derrumbar la iglesia de Cholula para rescatar la pirámide que está por debajo de la capilla, que es una capilla muy bonita en Cholula. Pero hay túneles por los que puede uno pasar debajo de las construcciones prehispánicas. Y esto parece ser la política nacional. Recovecos por abajo, por arriba, sin ningún tipo de solución, sin ningún tipo de necesidad. ¿Para qué parar las campañas? Bueno, quizás sea para que respiremos un poco los mexicanos de tantas arengas, pero la verdad es que no tiene sentido. No tiene sentido que paren mes y medio para que comience una campaña que ya comenzó hace año y medio. O sea, ya se dan cuenta ustedes de lo absurdo. Y el próximo 18 de enero se acaba la precampaña, por designio del Instituto Nacional Electoral, y hay de aquel que decida pues no aceptar alguna regla, se salga de ella, o sea interpretada una de sus acciones como actos fuera de la campaña, y esto sea motivo de multas gigantescas. Quizá como ya no tienen el presupuesto que tenía antes el INE, pues va a tener que multar a todo el mundo para hacerse llegar fondos y poder realizar las elecciones. Estas son las cosas a las que llevan las estupideces de Palacio Nacional. Le recortan los gastos a una institución, y esa institución, para poder cumplir con sus obligaciones, tiene que hacer como le busca dinero para poder programar sus propias obligaciones. Este es el absurdo al que llegan. Por ejemplo, lo que dijo la ministra Lenia Batres, que es la yegua de Troya que lanzaron desde Palacio Nacional para tratar de romper a la Suprema Corte de Justicia, cuando quiso sencillamente inscribirse al ISSSTE, no aceptar la medicación privada, y por otro lado agarra y dice que quiere ganar menos que el presidente y no lo mismo que los demás ministros, en un acto de demagogia absolutamente innecesaria. Todo esto que estamos viendo es consecuencia de la falta de control político, del hecho de que tenemos un presidente que puede decirse de todo, pero no demócrata. Es un individuo que no es demócrata, es un fascista. Y como fascista, ¿qué es? Pues es el que guía la política hacia los senderos de la estupidez. Yo no sé si el INE haya actuado o no autónomamente cuando, como lo han hecho otros en otras elecciones, se hiciera este periodo de la intercampaña para nada, para encerrar a los candidatos como si fueran fieras de alta jauría y comenzar las campañas el 1 de marzo. Ya entonces sí, con debates entre los candidatos, en este caso las candidatas y el candidato del Movimiento Ciudadano, si puede Álvarez Maínez superar la tremenda situación, el terremoto que ya creó dentro de su partido, por la forma en que fue señalado sin el favor de toda la militancia dividida en dos. En fin, que tenemos que soportar lo que los sabios
de la vida electoral nos impongan a los mexicanos, mientras el señor López busca inaugurar obras hechas a la carrera, muy costosas, pero muy mal construidas. Yo me temo, toco madera, que puede haber desgracias con todos estos hechos, estas inauguraciones que se han dado al vapor, porque ni están bien consolidadas las obras, ni nadie quiere usarlas, o muy poca gente quiere usarlas. Esta es la triste verdad del dinero derrochado por la Cuarta Transformación. No me van a callar, y lo digo con cero cobardía.